Es el verano de 1975, cuando un matrimonio formado por el señor George Lee Luchborn, de 28 años, un inspector de tierras, y su esposa Kathleen Luchborn, de 29, así como sus hijos Daniel Luch, de 10 años, Christopher Luch, de 7, y la única niña de la familia, Missy, buscaban una nueva casa y se topan con un anuncio sumamente interesante que rezaba lo siguiente: zona residencial de Amityville, 6 dormitorios, casa de estilo colonial holandés, espacioso cuarto de estar, magnífico comedor, parcela cerrada, 3 baños y medio y un gran sótano. También dispone de garaje con cavidad para 2 vehículos, piscina de agua caliente y una amplia caseta para botes. Precio $80.000. Los Luch entonces se ponen en contacto con la inmobiliaria y se citan con esta para visitar la casa del 112 de Ocean Avenue, una hermosa casa colonial holandesa de 3 pisos en la orilla del río de Amityville. Según declararía George Luch, estuvimos viendo alrededor de 50 casas durante los meses en que decidimos cambiar de hogar. Cuando la inmobiliaria nos la mostró, nos dijo lo siguiente: no sé si debería decírtelo ahora o después de haber visto la casa, pero esta era la casa en la que ocurrieron los asesinatos de los DeFeo. Mi esposa y yo nos miramos como si no estuviéramos seguros de lo que estaba hablando, y luego nos recordó que Ronald DeFeo había matado a toda su familia allí. Había estado en los periódicos un año antes. Los Luch toman un tiempo para decidir dicha compra, por lo que lo discuten, hasta que finalmente se deciden por esta magnífica casa, la cual compran el 18 de diciembre de 1975, tras pedir un préstamo al banco. Debido a la tragedia ocurrida en esa casa, uno de los amigos de George recomienda el que la casa sea bendecida por un sacerdote católico. Según George, yo era un metodista, así que esto era nuevo y extraño para mí en ese momento. El padre rey apareció poco después, mientras estábamos en proceso de mudarnos. Agité la mano y me saludó. Él continuó en la casa y fue a bendecirla. Cuando el sacerdote subió al segundo piso y entró en el dormitorio, el cual pertenecía a Mark y a John DeFeo, comenzó a rociar agua bendita. Y en ese instante una voz surgió de la nada y le dijo al sacerdote: «Fuera de aquí». En ese instante el sacerdote dijo haber finalizado su cometido, por lo que George intentó agradecérselo ofreciéndole dinero, algo que el sacerdote rechazó, diciendo que no cobraba por esto, y menos a los amigos. Pero antes de marcharse, el sacerdote se gira por unos instantes hacia George y le dice lo siguiente: «¿Sabes? Sentí algo muy extraño en esa habitación del segundo piso», refiriéndose al dormitorio donde fallecieron los DeFeo. Los Luch le comentan que van a usarlo como una sala de costura. El sacerdote no contó a la familia nada acerca de la voz que escuchó, pero sí les advirtió: no utilicen la habitación superior como un dormitorio y no permitan que nadie duerma allí. Las palabras del sacerdote no caerían en saco roto, y los Luch, tal y como les indicó el sacerdote, convierten la habitación en una sala de costura, y la que fue la habitación de Butch es convertida en una sala de juegos, donde pasa la mayor parte del tiempo su hija Missy. Pero extraños fenómenos anómalos hacen su aparición casi de inmediato. Durante su primera noche comienzan a sentir un frío gélido que hiela los huesos. Esto se acompaña de extraños ruidos que no les dejan dormir en toda la noche. George intenta localizar el origen de los ruidos, pero cuando cree localizarlos en una zona, inexplicablemente cambian su localización drásticamente. Pero esto no acaba aquí. George comienza a pasar horas y horas frente a la chimenea, pareciendo padecer un frío atroz a cada instante, un frío insaciable, quedándose frente a la chimenea con la mirada completamente perdida, como embelesado por el crepitar del fuego y a pocos centímetros de él. George comienza a mostrar un carácter distante con su mujer y sus hijos en pocos días, pasando las horas en la más absoluta soledad.
Una gran cantidad de moscas comienzan entonces a aparecer en la sala de costura a pesar de que era invierno. George mató una gran cantidad de estas, pero volvían a multiplicarse al día siguiente e incluso a aparecer más de estas si cabe. En una de las ocasiones, cuando los Lutz salieron de la casa, a su vuelta a esta, se percatan de que una especie de sustancia gelatinosa de color verde se encuentra sobre la alfombra. Similares a una especie de aceite de color verdoso, la cual estaba en todas y cada una de las habitaciones. En un principio culpabilizan de esto a los hijos, pensando que debería haber sido consecuencia de alguno de sus juegos, por lo que la recogieron para tirarla, observando que esta extraña sustancia era pegajosa y espesa, la cual tiraron directamente al cobertizo. La hija de ambos permanece encerrada en su habitación la mayor parte del tiempo. Se aísla completamente, en compañía, según decía, de un amigo imaginario. Su madre, alarmada por la actitud de la niña, decide subir a mantener una conversación con ella. Y es cuando la niña le habla de un amigo imaginario. Y según le indica Missy, es como un cerdo con los ojos rojos. Y se llama Jody, quien podía transformarse en lo que quisiera, tanto en forma como en tamaño, pudiendo aumentar hasta ser más grande que la propia casa. Jody le decía a la niña que no podía ser vista por nadie, excepto que ella quisiera. George y Katie afirmaron haber presenciado dos ojos rojos que los miraban desde la ventana de la habitación de arriba. Missy creía que era Jody que quería entrar. Unas extrañas manchas negras comienzan a aparecer en los accesorios de cerámica de los baños y los inodoros, así como una especie de resina de color negro que chorreaba por las paredes del segundo piso. Incluso algunas colgaban de los diversos recovecos de la casa, una sustancia con una textura dura, similar a la silicona, densa, algo que se mantendría en la casa hasta su marcha. Lo más curioso es que aseguran que ante su presencia jamás vieron aumentar la longitud de esta sustancia, pero cada vez las veían más largas. Pero los acontecimientos no hacen más que incrementarse con el paso de los días. En una de las ocasiones, Katie, mientras realiza sus tareas en la casa, de pronto siente claramente como una presencia pasa junto a ella, y ésta le toca. La describía como una presencia invisible, algo que le dejó profundamente aterrorizada. George comienza a despertarse todas las noches a las 3:15 de la mañana, envuelto en un frío atroz, justamente a la misma hora que se llevaron a cabo los asesinatos de todos los miembros de la familia. Pero los sucesos, más que apaciguarse, no parecen más que incrementarse. Uno de los episodios más terroríficos recordado por los Lutz fue lo ocurrido a Katie, la cual permanecía placenteramente dormida. Esa noche parecía estar todo en calma, pero una pesadilla le hace despertar de forma repentina y agitada, con el corazón acelerado golpeando con fuerza su pecho. Katie entonces se incorpora en la cama y decide levantarse para ir al baño. Es en ese instante, cuando al entrar al baño, mira su reflejo en el espejo, observando ante su espanto que un rostro ha suplantado al suyo propio. La cara que contempla con absoluto horror es el de una anciana de casi 90 años. Katie entra en estado de shock. Su cara se ha transformado en un rostro espeluznante y terrorífico, tardando horas en disiparse hasta recuperar la normalidad. Pero este hecho no solamente lo presenció ella. Todos en la casa duermen. Tan solo las agujas del reloj rompen levemente el silencio. Hasta las 3:15, cuando George, como viene siendo habitual, se despierta. No puede volver a dormirse, le cuesta conciliar el sueño. Da vueltas en la cama, de un lado a otro, hasta que finalmente se queda girado hacia Katie, la cual se encuentra mirando hacia el lado opuesto, dándole la espalda. George permanece con la mirada perdida, inmerso en sus pensamientos.
Katie parece que comienza a moverse ligeramente, como recolocándose en la cama, intentando acomodarse y coger postura. Y es en ese momento, cuando lentamente Katie se gira hacia George, quedando ambos cara a cara, momento en que George observa algo que no es su esposa, una persona con apariencia de anciana, con la piel arrugada, pálida y enjuta. George pega un brinco y sale de la cama con horror y espanto, despertando a Katie. Igual que la vez anterior, pasarían horas hasta retomar su estado normal. Al día siguiente, un olor putrefacto comienza a inundar toda la casa. Un olor como a carne podrida, nauseabundo. George intenta localizar ese desagradable olor y cerciorándose de que ese olor no era producto de las tuberías. George intenta localizar ese desagradable olor y el rastro de este le lleva hasta el sótano. A los pies de la escalera existe un armario, por lo que lo abre. El olor parece tener su procedencia allí, por lo que se queda observando el interior de este, sin ver nada normal. De pronto George mira hacia la pared del interior del armario y observa una leve y enmascarada forma de puerta en esta. George busca una barra con la que hacer palanca y finalmente consigue abrir lo que es una puerta, la cual ocultaba un pequeño habitáculo con las paredes pintadas de color rojo, con la pintura descascarillada y de la que se desprende un olor insoportable. George aseguraría que esas paredes estaban pintadas de sangre, producto de ritos, posiblemente de brujería, efectuados con animales, sacrificios. Pero el horror parecía haberse adueñado de la noche, ya que a la noche siguiente, en uno de los instantes en que George despierta, contempla algo que le pone el vello de punta. George en un principio cree que su esposa se ha levantado de la cama, pues siente como el peso de Katie se ausenta del colchón, volviendo esta a su forma habitual, con el habitual sonido del muelle del somier. Pero George, que está despierto, no siente que ésta haya ido al baño, ni la escucha por la habitación, algo que le extraña, por lo que George se da la vuelta para interesarse en qué está haciendo Katie, cuando, con horror, observa que ésta está totalmente horizontal y levitando sobre la cama, suspendida en el aire, quedando George con los ojos casi saliendo de sus órbitas, con el vello erizado y sin poder articular palabra alguna, totalmente conmocionado por la imagen que se presenta ante él como si de una pesadilla se tratase. Esto no es la primera noche que ocurriría, teniéndola incluso que agarrar en más de una ocasión para que Betty no se desplazase mucho más allá de la cama. Es en ese instante cuando la familia intenta recurrir al sacerdote que bendijo su casa en un principio. Pero cada vez que marcan el número de teléfono del sacerdote, la línea se corta de forma inexplicable, no ocurriendo lo mismo cuando lo intentan con cualquier otro número. Finalmente se encuentran con él personalmente y hablan con este para intentar que vuelva a su hogar y así que todo vuelva a la normalidad, algo que ansían desesperadamente. Pero la negativa del sacerdote es rotunda. No está dispuesta a volver a pisar esa casa bajo ningún concepto. Tan solo les queda una alternativa: hacerlo por sus propios medios. A estas alturas la familia se siente aterrorizada, por lo que George decide bendecir la casa él mismo. Agarra un crucifijo, comienza a recorrer todas y cada una de las habitaciones, recitando el Padre Nuestro, mientras voces incorpóreas le gritaban que se detenga. Según las palabras de George, simplemente no quería salir de la casa. Llegó un momento en que invitábamos a gente para ver si estábamos locos o no, porque cuando nuestros amigos estaban sentados en la cocina, podían oír a la gente caminando por la planta superior, aun estando los niños acostados. Todos subimos y encontramos a los niños profundamente dormidos. No había manera de que fueran los niños. Es un momento sumamente emotivo cuando otra persona confirma para ti que lo que está escuchando es lo mismo que tú. Y cuando tus amigos lo confirman, casi quieres desmoronarte y decir en voz alta: no estoy loco,
también lo oyen. En otra de las ocasiones, estábamos acostados, Katie y yo en la cama, y todo el mundo en la casa estaba dormido. Katie siento que se levanta de la cama y se aleja de esta. En ese instante siento que algo se introduce en la cama conmigo. No puedo moverme. Oigo las camas de los niños que continuamente se estrellan contra el piso y son arrastradas. Escuchamos palomas en el aire acondicionado, la parte superior, en el baño principal. Están revoloteando toda la noche, sin embargo no hay palomas. Sin ningún nido ni nada de eso. Las luces parpadean. Trajimos al perro para que permanezca junto al dormitorio. Lo atamos directamente al pomo de la puerta. Y él está levantado, dando vueltas y vomitando toda la noche. Los niños bajaron por la mañana absolutamente asustados, no pudiendo acercarse a mí y no pude hablar con ellos. Missy tan solo entró y preguntó qué era todo eso, y Katie no recordaba mucho. Según informó George, la última noche fue la peor, teniendo que ver a muebles moviéndose a voluntad, aterrorizando a los niños, y unos sonidos y una música que no se podía localizar, a unos volúmenes desproporcionados. Tras esto salieron horrorizados de la casa. Tras 28 días en la casa de Theo, la familia afirmó que no lo podía soportar más. Agarraron algunas pertenencias y huyeron de la casa, refugiándose en la casa de la madre de Katie Lutz, en la cercana Babilonia. Su salida se produjo el 14 de enero de 1976. Según George, algunas personas han dicho que nuestro testimonio sobre lo ocurrido en Amityville es un engaño. No hay nada que pueda decirles, no hay nada que pueda mostrarles que sea una nueva evidencia de que eso era verdad. Es la verdad, es mi verdad, mi testimonio. Y para juzgar el testimonio de otra persona y no haberlo experimentado, no haberlo vivido, no haber sido tocado por él, no tienes derecho a negarlo. Después de huir de la casa en enero de 1976, la presentadora del Canal 5, Laura Tidio, se pone en contacto con el matrimonio interesada en lo ocurrido y se ofrece a ponerles en contacto con un grupo experto en sucesos paranormales. Contacta con el periodista Marvin Scott, un periodista de noticias del Canal 5 New York que había cubierto la historia de Amityville y había trabajado en una investigación previa con un matrimonio formado por Ed y Lorraine Warren, supuestos demonólogos y expertos en sucesos paranormales, los Warren. Pero de forma extraña, los Warren no son la primera opción de George para que investiguen su casa, aunque es el primer grupo de investigación recomendado, sino que George realiza una llamada al Instituto de Parapsicología de América, situado en Long Island, más conocida como la PIA. Esta era una organización de servicio público parapsicológico, la cual ofrecía servicios de percepción extrasensorial, derivaciones de psíquicos, conferencias públicas, así como investigaciones de actividades paranormales. Normalmente, tras recibir la solicitud de un caso, realizaban una entrevista previa al interesado que realizaba la solicitud. De esta forma podían intentar discriminar entre casos reales o fraudulentos, según las contradicciones que mostrasen en dicha entrevista. El director y fundador de esta organización fue el Dr. Stephen Kaplan, el cual estaba licenciado en Sociología y Educación, obteniendo una maestría de la Ciudad Universitaria de Nueva York, obtenida a través de la Universidad a Distancia del Pacific College en California, en la que también obtendría un doctorado. También obtiene una segunda maestría de la Universidad Estatal de Nueva York, en Stony Brook, en estudios interdisciplinarios. Stephen trabajó como profesor en la Junta de Educación de Nueva York durante 30 años, en la que impartió clases de lenguaje y lectura, así como inglés. Stephen era parapsicólogo y vampirólogo, estudiando a las personas las cuales bebían sangre humana, generalmente de víctimas dispuestas a ello, enfocándolo como un estudio de culturas involucradas en las prácticas primitivas inaceptables por la sociedad. Ingestión de sangre humana. Stephen era conocido por su objetividad.
alejado de la farándula, siendo calificado como un profesional riguroso, y una amenaza para los que intentaban lucrarse de los fenómenos paranormales de forma monetaria. Para sus investigaciones llevaba siempre consigo a un ingeniero eléctrico o experto en cada una de las materias de las que necesitase pruebas, ya que era consciente de sus limitaciones, y jamás alardeaba de lo que desconocía. Por ello requería de los expertos para llevar a cabo las pesquisas necesarias y que fueran obtenidas de forma minuciosa, tratando lo paranormal desde la más absoluta profesionalidad. Es en febrero de 1976, cuando reciben una llamada en el Instituto de Parapsicología de Long Island. La persona que realiza esta llamada se hace llamar George Lutz, el cual solicita una investigación en su casa, ya que, según comenta, su familia está completamente atormentada por demonios y extraños fenómenos paranormales. Stephen habla con George por teléfono y mantiene una pequeña conversación acerca de lo que ocurre. Stephen se percata que durante la conversación George se contradice en muchas ocasiones, ya que en un principio asegura no tener conocimiento alguno sobre el oculto, para instantes más tarde hablar de los distintos nombres por los que era conocido el demonio, demostrando también que estaba familiarizado con Wicca, una religión neopagana vinculada a la brujería y religiones antiguas. Incluso afirmó haber debatido acerca de la demonología con el señor Ray Buckland, el que más tarde sería difusor de la religión Wicca en Estados Unidos. Por entonces Ray había regentado un museo de brujería en Long Island, el cual acabó cerrando, mudándose a Nueva Inglaterra. Stephen, por los datos que aportó George, pudo calcular a grosso modo por la línea temporal en que parecía haber mantenido las conversaciones con Ray, que su interés por lo oculto se remontaba hacia aproximadamente 1 año y medio o un par de años. Eso indicaba que George no decía completamente la verdad, ya que en ese caso George coqueteó con el ocultismo mucho antes de mudarse a la nueva casa de Amityville, algo que al inicio de la conversación había negado rotundamente. Pero, ¿cuál es el motivo por el que George lo negaba? Aunque esto no sería lo único que desconcertó a Stephen, ya que le pareció tremendamente inusual que George, al hablar de los DeFeo, se dirigiese a estos por los apodos, ya que al padre Ronald se dirigía por su apodo Ronnie, y a su hijo como Butch, algo extraño, ya que Stephen no encontró el motivo por el cual se produjese esa forma tan familiar de dirigirse a tales personas sin haberlas siquiera conocido. Stephen organiza 2 grupos de investigación para enviar a la casa y que de esta forma siempre haya alguien en vigilia durante la noche, relevándose entre ambos grupos para permanecer siempre alerta y despiertos. George informa a Stephen que la casa permanecerá totalmente vacía, puesto que ellos se han mudado y no desea de ninguna manera regresar de nuevo allí. Pero Stephen no está dispuesto a visitar una casa sin que su dueño esté presente o tener en su poder una autorización para ello por escrito, por lo que acuerdan por teléfono encontrarse previamente en un centro comercial situado en Long Island, llamado Smith Haven Mall, más concretamente en uno de los restaurantes que se encuentra en su interior, llamado Sum Sums, donde George le hará entrega de la llave de la casa y de una autorización por escrito. Stephen informa a George que todo lo que se va a realizar no le supondrá coste alguno, ya que es una organización de servicio público, pero sí le advierte que los resultados de dicha investigación serán expuestos públicamente, independientemente de que se trate de un fraude o no. Cualquiera de ambos resultados trascenderán a la opinión pública. George pronto filtró su historia, la cual fue publicada en el periódico Newsday y The Long Island Press. Estos, haciéndose eco de la historia, llaman a Stephen para conocer su opinión acerca de todo lo relacionado con los supuestos fenómenos que, asegura su propietario, ocurren en esa casa. Por lo que Stephen les manifiesta que George se había puesto en contacto con él para realizar las labores de investigación pertinentes y que estaban en plena organización para comenzar en breve. Tras esto, Stephen no tarda en recibir una llamada de George, visiblemente molesto, porque Stephen ha hablado públicamente del tema, ya que George aseguraba que no quería nada de publicidad.
por lo que Stephen se compromete a permanecer en silencio y no hacer declaraciones al respecto de momento, y comenta a George que les avise cuando esté listo para enviar al grupo de investigación. Pero esta llamada por parte de George no se produjo, y mientras el grupo de investigación permanecía desde hacía una semana a la espera, los medios comenzaron a retransmitir públicamente en la televisión local nada menos que una sesión de espiritismo dentro de la casa de los Lutz, y cámara en mano. Algo contrario a lo que George le había manifestado y por lo que pareció enojarse en un principio, y que ahora había convertido en un circo mediático en el cual se encontraban los Warren, y a los cuales les había concedido la licencia de realizar las investigaciones. Ese mismo día es el jueves 26 de febrero de 1976, cuando los Warren entran en contacto por primera vez con la casa de los Lutz, en Ocean Avenue número 112. Y no lo hacen solos, sino acompañados de todo un equipo de reporteros de televisión que fueron llamados por el propio matrimonio de los Lutz. Los Warren entran en la casa, donde una sensación de tristeza y depresión aseguran que inunda el ambiente. Un ambiente cargado de negatividad que llena toda la casa.